Bueno, hola gente, bienvenidos a este nuevo video. Estamos acá de vuelta para terminar ya con el capítulo de referencias de Ruby, ¿sí? Hoy vamos a volver a hablar de nuestra querida amiga Pepita y cómo los objetos y sus variables de referencia o variables de clase, estos objetos bien conocidos, nos van a permitir comprender un poquito más de Ruby. ¿Vamos a eso? Los métodos Ruby es todo aquello que manipula a un objeto. Dijimos que cualquier variable es un objeto y bueno, un método manipula a un objeto. El resultado de estas operaciones generalmente también son objetos. La única forma que tenemos de manipular objetos son con los métodos. Qué lindo es vivir conectados. ¿Sí? Esta es una cadena y yo lo que quiero saber es de esta cadena manipular ese objeto. Nos dice que esta cadena tiene 30 caracteres incluyendo los espacios. Entonces estos son métodos que nos permiten manipular los objetos. Generalmente vamos a utilizar verbos para trabajar, para nombrar a estos métodos. Por ejemplo, concatenar, limpiar, longitud, tratar de elegir palabras que indiquen la acción. Por ejemplo, Pepita volar. ¿Recuerdan? Pepita.volar es un método porque nos habla de que Pepita va a volar, un tema de acción, ¿no? El objeto que está recibiendo el método, en este caso, es lo que está a la izquierda del punto. En este caso hablamos de una referencia anónima. Te voy a contar un poco más porque esto no tiene nombre, simplemente escribí una cadena anónima, fíjense que yo no la asigné a nada, y el punto me está diciendo, esta cadena anónima recibe un mensaje que es ¿cuál? Length, que nos va a dar la longitud de la cadena. Entonces le estoy diciendo, objeto, decime tu longitud, y nos responde 30. ¿Sí? Algunas veces, como habíamos dicho al principio, cuando usamos puts o gets, no hablamos de objetos, sino que son como algo más genérico que no necesita de un objeto. Estaríamos adentro ya de un objeto llamado main, a pesar de que no exista un main class, no exista una clase principal ni nada, sino que simplemente ese objeto se usa solo, son como estáticos, ¿no? Puts y gets, estamos mandando el mensaje a el objeto principal, a Ruby directo. ¿Y qué hay si nosotros escribimos la palabra self? Fíjense que nosotros si lo ponemos nos va a alargar un error, y es porque self tiene un significado bastante específico. En cada instante de la ejecución del programa hay uno y solo uno que se llama, o al que nos podemos referir como self, que por ahí lo hemos visto también en Momuki. El objeto que se está usando en ese instante decimos que se llama self. Entonces si yo digo put self, ahí me está diciendo que es el main. Fíjense que acá nos devuelve que es el main, que es como el Ruby, digamos. Hablamos de Ruby general, el método principal que no existe, que no lo vemos, que no lo usamos, pero que al usar puts o gets estamos diciendo que ese objeto que se está usando es self. A ver, por ejemplo, si decimos esto y ahora decimos self, sí, nos está diciendo que es ese objeto, ¿no? El contexto del nivel superior se va a producir, es decir, esto que pusimos acá, poner put self, se va a producir si no hemos entrado en contacto con otro objeto. Por ejemplo, si decimos x igual a 1, o si escribimos, por ejemplo, definamos un método. Ahí tenemos mi método genial y lo terminamos con end. Ya declaramos nuestro método genial. Ahora ponemos put self, nos va a devolver que es el main. Pero ¿qué tal usarlo adentro del módulo o de las clases? ¿Sí? Es decir, adentro de clases o de módulos. Imaginen un mundo ideal en donde creamos una clase que se va a llamar sub. Esta clase vamos a colocar hola sub, y si, bueno, obviamente colocamos puts s, puts self, ahora nos va a decir que nos muestre de qué clase estamos hablando. Ya no nos mostraría main porque estamos adentro de una clase, ¿sí? Y ya lo vamos a ver. Vamos a definir un método que está adentro, un módulo que está adentro, así que vamos a decir module adentro, módulo adentro. Bien, esto lo va a mostrar Ruby como sub y dos puntos para hablar de la anidación adentro. Esto es lo que nos va a mostrar. Ahora volvemos a pedir que haga el self para que nos muestre dentro de qué, cuál es el ámbito que estamos, en donde estamos, cuál es el objeto self en ese momento. Entonces hablamos de que la clase está en un nivel superior y adentro, anidado, está el módulo. Así que bueno, después de esto hay que terminar con end para terminar este módulo que está adentro, pero seguimos ahora dentro de la clase, o sea, ya salimos del módulo, ya habríamos salido, y vamos a colocar acá otro cartelito que diga volvimos, salimos de la clase, no, del módulo, y ahora volvemos a pedir un put, a ver qué nos está mostrando, y vamos a terminar la clase. Recuerden que acá armamos una clase
y ahora hay que terminarla. Entonces end para terminar la clase. Ya acá habría un módulo anidado adentro de una clase. Y ahora cerramos la clase. Bueno, acá un tema que nos marca cuando le damos comenzar, nos marca que class module name must be constant. ¿Sí? Entonces adentro nos pide que empiece con una mayúscula. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacerlo de vuelta. No sé si me lo deje. Ahí lo corregimos. Adentro. Fíjense que cuando algo está mal en Ruby, lo marca como resaltado en rojo. Entonces nos pide que esto empiece con mayúscula porque justamente hay que leer también esto, ¿no es cierto? Un error de sintaxis. Bueno, ahora al haberlo hecho así, fíjense que ya quedaron definidas las clases y qué es lo que nos está mostrando. Inicialmente nos muestra hola sub, que es este cartel, estamos dentro de la clase, y ahora cuando yo hago este self, creo que lo voy a indicar, cuando yo hago este self, vamos a decir este es el 1, lo que se está mostrando es sub, porque estoy adentro de la clase sub, ya no estoy adentro de la clase main. Ahora, cuando estamos dentro de este módulo adentro, que está adentro de esta clase, y hacemos un self, lo que nos va a mostrar es que ahora estamos adentro de esta clase. O sea que estamos en un ámbito anidado dentro de la clase, que a su vez estamos adentro del main. Y por último, cuando salimos del módulo y hacemos un self, en nuestro tercer llamado a self, lo que nos va a mostrar es que volvimos a sub, que es el nivel superior. Es decir, salimos y volvimos a este nivel, ¿sí? Espero que se haya entendido el uso de self. Hablemos un poquito sobre los atributos y parámetros desde la óptica de nuestro objeto bien conocido, Pepita. Bueno, volvemos entonces a nuestro querido objeto Pepita y nos habla de atributos y para, ¿sí? Nosotros habíamos estado viendo que Pepita era un objeto que lo definíamos de esta manera, ¿no es cierto? Con su nombre, siempre tratar de usar nombres en mayúscula para los objetos, y luego vamos a definir esta variable de clase conocida como energía, que tenía un valor inicial de 100. Pero acá hay que hacer un paréntesis realmente. Este valor inicial, ¿se lo estoy asignando al identificador? Retomemos los videos anteriores, se los dejo por acá. En realidad lo que está pasando es que se está referenciando a ese valor, ¿sí? Se está referenciando al valor 100. Energía referencia o apunta al valor 100. Y no deja de ser más que una variable de clase, ¿sí? De clase Pepita. Entonces también definíamos algunos métodos como volar en círculo, que afectaba el valor de esta variable de clase, que en Java nosotros le llamaríamos atributo, ¿sí? Y lo que está pasando es que a este atributo se le va a hacer un menos igual 10, es decir, que esto se va a reducir a 90, tal cual. Pero, echa la trampa. No es así. Aparentemente lo que nosotros vamos a percibir es que la energía se baja a 90. Y entonces Pepita va a ir perdiendo energía a medida que vaya volando en círculo. También Pepita siempre, esta golondrina conoce siempre su ciudad. Así que tenemos nuestro atributo ciudad, nuestra referencia al identificador ciudad, que va a apuntar a una ciudad a la cual yo le diga que va a estar, ¿sí? Que es esto lo que marcamos como una ciudad. ¿Sí? Lo vemos ahí. Una ciudad recibe como parámetro este valor, ¿sí? Que es una ciudad que puede ser Oberá, que puede ser Iruyá. Lo importante es que cuando se ejecuta este comportamiento, llega a este parámetro y se setea o se asigna o se referencia a la variable de clase ciudad. Esto normalmente en Java lo veríamos como una especie de setter, ¿sí? O sea que para los que ya estén en Java, esto es algo que setea un valor, un setter. Y este otro es algo que nos va a devolver un valor self ciudad, ¿cierto? El self apunta al objeto actual, el espacio actual, y que esto nos va a devolver el atributo ciudad, ¿sí? Nos va a devolver el valor de esta referencia a ciudad, que en este caso será la que nosotros seteamos acá, y esta es la que vamos a obtener, es decir, una especie de getter. Entonces así tenemos nuestro módulo de Pepita, que tiene esto que llamaríamos, por ejemplo y vulgarmente, atributos, que son variables de clase, referencias de clase, y esto que serían un método, comportamiento, volar en círculos, y también vamos a tener estos otros métodos conocidos como getters and setters, ¿sí? Ahora si esto lo vemos gráficamente, ¿qué nos explican por acá? Bueno, Pepita es una referencia, porque como dijimos en los otros videos, todo en Ruby es una referencia, todo es un objeto
desde los integer hasta los, qué sé yo, los flotantes, hasta los strings, son todos objetos. E igual Pepita, ¿no es cierto? Entonces, para mandarle mensajes lo hacemos a través de referencias, y cada objeto es una referencia a un espacio de memoria, por eso hablábamos de objetos equivalentes y objetos igual. Y en Pepita apunta a este espacio de memoria, y a su vez adentro tiene referencias hacia la ciudad y hacia la energía. O la ciudad donde vuela, a la cual tenemos Iruyá. Iruyá es una referencia a una ciudad. Y a su vez, nosotros lo que estamos haciendo es asignándole o referenciándole a Pepita que la ciudad es esta que viene acá, ¿no es cierto? Que es Iruyá. Entonces también vamos a referenciar que su energía está apuntando hacia el valor 100, ¿sí? Es un número 100. Recordemos que si yo no escribo energía igual 100, 100 existe, es una variable no conocida, una referencia desconocida, ¿no es cierto? Anónima, pero al asignarla ya es una variable conocida. También vamos a decir que como esto es un objeto que tiene un conjunto de características, pero tiene un nombre, tiene un identificador, como Pepita, hablamos de que esto es un objeto bien conocido. Entonces, nuevamente acá tenemos múltiples referencias. Pepita referencia a una variable de memoria, y a su vez adentro hay referencias hacia su energía y hacia la ciudad en la que se encuentra. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, entonces vamos a tener múltiples referencias porque a su vez Iruyá apunta a esta ciudad que le vamos a asignar a Pepita, ¿no es cierto? Iruyá es globalmente conocido como Iruyá, ¿sí? Y también es conocido por Pepita como ciudad. Acá hablamos también de una variable que podría llegar a ser global en un aspecto, y que localmente lo está conociendo el objeto Pepita como ciudad. Entonces, bueno, lo que nos dice acá es que escribamos un programa que defina la ciudad de Pepita de forma que apunte a Iruyá, es decir, que asignemos a Iruyá ya teniendo esto. Bien, entonces nos dice, ya definimos a Pepita por voz y ahora definí su ciudad, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Tomar a lo que ya teníamos. Fíjense que tenemos nuestra Pepita acá, este objeto, que ahora lo vamos a colocar acá. Y para analizar un poquito el código, entonces decimos, Pepita tiene un atributo energía, y a esto se le hace unos cambios al volar en círculos. Pero también le estoy asignando valores a la ciudad. El tema es que no existe este atributo de clase o esta referencia de clase llamada ciudad. Entonces tendríamos que definirlo según el enunciado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, justamente arroba para indicar que es una referencia de clase, y ciudad para declarar este identificador. Y le vamos a dar una referencia a una ciudad, ¿sí? Una ciudad que le vamos a llamar Iruyá. Iruyá. Ahora, de esta manera estamos declarando, ¿sí? Acordemos que podemos componer comentarios. Declaramos su ciudad. Y además, ahora la podemos modificar, porque si yo quiero, le paso una nueva ciudad, con lo cual inicialmente está en Iruyá, pero imaginen que yo la quiero mandar a Oberá, yo le voy a mandar otra ciudad. O sea que cuando llegue a Oberá, esto se va a apuntar a una nueva ciudad de Pepita. Podríamos declarar, ¿qué se refiere cuando dice que globalmente Iruyá ya está conocido? Bueno, es que yo podría definir también un objeto, ¿no es cierto? Podemos decir módule Iruyá, y esto ya está declarado allá. Módule en. Entonces de esta manera ya podríamos declarar distintas variables, podríamos declarar Oberá, podríamos declarar, si queremos, no sé, Miami. Podría venir de Miami nuestra golondrina Pepita, pero bueno, en realidad esto sería un módulo aparte, ¿no es cierto? Es un objeto que mundialmente se conoce. Lo que estoy haciendo es referenciarlo. ¿Qué quiere decir? Que yo acá estoy apuntando probablemente a un atributo. El atributo es un objeto de otro tipo, es decir, un objeto está teniendo un atributo del otro. En Java también pasa esto. Cuando relacionamos dos clases o dos objetos, van a estar relacionados entre sí a través de los atributos. Es decir, que en lugar de ser, tal vez, acá no tenemos tipos de datos, pero en Java sí los tenemos, y ahí definimos un tipo de datos que es del tipo de la otra clase. Bueno, acá pasa lo mismo. La referencia es a un objeto de otra clase, Iruyá. ¿Sí? Para saber, cómo pasaba con el zombie que peleaba contra otro zombie o con quien sea. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Y de esta manera nosotros lo podemos referenciar a distintas cosas. Nosotros acá le vamos a cambiar la referencia a otra ciudad. Luego, si le damos OK, ya vemos que ha pasado y nos dice, ¿cuántas referencias tenemos acá?
Bueno, hay un montón de referencias, ¿no? Porque acá tenemos Pepita, que es una referencia ya a un objeto que está en un espacio de memoria, ¿no es cierto? Un objeto bien conocido. A su vez, ciudad y energía son referencias a posiciones de memoria que son objetos que tienen estos identificadores, como Xi'an, que es un objeto, y como esta ciudad, que inicialmente es Iruya, y ahí tenemos otra referencia. A su vez, cuando yo estoy haciendo este parámetro acá, estoy pasándole una ciudad que es, o sería, tal vez una referencia a una nueva ciudad. Es decir, que yo cuando le paso una nueva ciudad, vamos a pasar una nueva ciudad y le vamos a llamar Miami. Ahora vemos que la ciudad tal vez apunte acá, ¿cierto? Y ya no apunte a este otro lugar que teníamos antes, ¿sí? Es decir, ya no apunta a Iruya y empieza a apuntar hacia Miami, que es donde está la golondrina ahora. Bien, dicho todo esto, entonces podemos decir que hay varias referencias acá. La propia referencia Iruya, esto es un objeto que ya viene desde acá, ¿no es cierto? Así como Miami ya es una referencia porque estoy definiendo un objeto, y un objeto también es una referencia, objetos definidos por mí o objetos que son propios del lenguaje, o referencias que sean con nombre o sin nombre. Y tenemos también los atributos de Pepita: ciudad, la energía, que también son atributos y por tanto referencias. Y una ciudad, fíjense que esto es lo que le llamamos parámetro, que es algo que viene a través del método, y esto es lo que voy a setearle a la nueva variable ciudad. Entonces, porque los parámetros de los métodos también son referencias, ¿sí? Esto es importante, lo vamos a resaltar. Los parámetros de los métodos también son referencias, solo que su vida es más corta. ¿Por qué? Porque viven solo durante la evaluación del método por el que pasan. Es decir, que existen solamente adentro de este método. Es decir, llegó acá, llegó la referencia, y cuando yo llego a este end, la referencia desaparece, ¿cierto? Ya queda anónima y desaparece. Vieron que cuando las referencias son anónimas, nosotros las definimos y después desaparece. Recuerden que si les gusta el video, darle like y suscribirse, claro. En este próximo ejercicio, lo siento, Pepita tiene que volar de Iruya a Oberá. Son referencias que cambian. Pepita además tiene referencias a su energía y a la ciudad en la que está. Entonces, la energía, si vale 100 y yo la modifico, ¿va a valer menos o sigue valiendo lo mismo? Aclarémoslo con este ejercicio. Bueno, en este ejercicio, lo siento, dice, miremos este método con más detalle. Dice, def, self, habíamos visto lo que era self, volar en círculos, ¿sí? Entonces hablamos del objeto actual y le decimos volar en círculos. Y esto lo que va a hacer es energía igual a energía menos 10, o menos igual 10, ¿sí? Como lo vimos comprimido recién. Ahora, ¿qué está pasando acá? ¿Estamos cambiando la energía de Pepita cuando vuela? ¿Estamos reduciendo la energía de Pepita cuando vuela? Ya que su valor pasa de ser 100 a 90 porque le estamos restando el 10 de energía cada vez que vuela. Pasa de 100 a 90, se transforma en el valor actual de energía. ¿Sería así? Pues lo que nos explican y lo que sabemos por lo que hemos visto es que acá las variables son todas referencias, ¿sí? Por eso no hablamos de variables, y a mí no me gusta decir variables cuando hablamos de Ruby, hablo de referencias. Lo que está pasando no es que se modifica el valor que tiene una variable como tal, sino lo que sucede es que se cambia la referencia de un valor a otro. Importante, importante acá. Se cambia la referencia de un valor a otro. ¿Qué quiere decir? Que yo apuntaba a 100. Mi energía, la energía de esta gaviota golondrina, apuntaba a 100. Pero no es que se transforme en 90, sino que deja de apuntar a ese 100 y apunta a un nuevo valor. Un nuevo valor resultante de este cálculo, ¿sí? Es decir, hago yo este cálculo y lo guardo en otro espacio de memoria como un objeto que sería anónimo, pero como le estoy asignando algo, tiene un nuevo valor. Entonces, supónganse que yo acá, siguiendo el ejemplo, tengo la referencia de la energía. Lo que voy a hacer es dejar de apuntar al 100 y apuntar ahora a un valor resultante que yo quiero. Un valor que lógicamente sería el que necesito, ¿no? El valor de tomar 100 y restarle el valor final. Esto lo voy a guardar en un nuevo objeto. Es decir, que se cambia esta referencia por una nueva referencia a este espacio de memoria, ¿sí? Ahí se les aclara todo. Por ahí vamos. Bueno.
Está por ahí, ¿no? Bien, entonces lo que nos dice es esto, ¿no? En absoluto, lo que está pasando es que, como es una referencia a un objeto, inicialmente apuntaba a 100, ahora va a apuntar a 90. Luego de la segunda asignación, dejo de referenciar el 100 y referencio ahora el 90, ¿sí? Entonces fíjense cómo nuevamente reafirmamos el concepto de que todo en Ruby es una referencia. Referencias son objetos también que están siendo referenciados, ¿no? Todo es un objeto y todo se referencia a través de estos mensajitos, a través de estas asignaciones, se están referenciando. ¿Sí? En este caso, acá a energía le estoy referenciando un valor 100, pero luego se lo voy a cambiar a una nueva referencia que es un valor 90. Entonces nos dan esta definición que nosotros ya hicimos nuestra ciudad, y acá fíjense que ya declaró Iruya, como decíamos en el ejercicio anterior. Ahora nos dice cuál de las siguientes opciones son referencias. Bueno, yo acá recién lo estábamos aclarando en el ejercicio anterior. Nuevamente decimos Pepita es una referencia en sí porque es un objeto, al igual que Iruya es una referencia. Los atributos energía y ciudad que nosotros acabamos de describir también son referencias. Una ciudad que es un parámetro, dijimos que también es una referencia, pero que esto viene por menos tiempo porque dura lo que dura nuestro método en el cual está viviendo, ¿no es cierto? El alcance de esta referencia es más corto. Y por último, bueno, Iruya, que también una referencia. Entonces, al enviar la solución nos va a decir que sí, que todo es una referencia, ¿sí? Lo recién visto, en un ambiente hay muchos objetos, pero en realidad no interactuamos con ellos, sino a través de referencias que son nombres o etiquetas que le damos a los objetos. Para un objeto pueden existir múltiples nombres, como hablábamos en el capítulo anterior de San Martín, había distintos objetos equivalentes, objetos iguales, pero nosotros cuando le damos uno nuevo no estamos creando una copia ni lo estamos modificando como pasa acá con la energía de Pepita, sino que simplemente lo que estamos haciendo es cambiar la referencia, cambiarla a otro valor que yo quiera apuntar, ¿cierto? Estamos creando una nueva referencia que apunta al objeto. Les voy a dejar esto subrayadito ahí y ojo, si compartís un objeto con otros y lo mutás, todos los que tengan una referencia al objeto también van a sufrir cambios. Y lo vamos a ver en el próximo video, que vamos a trabajar sobre una abuela y un nieto, y ahí está importante porque vamos a ver bien cómo al cambiar la referencia de un objeto, cambian las referencias de los demás que lo están apuntando. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si les está gustando, ya saben, a seguir intentando. Bueno gente, llegamos hasta el final de este video, espero que se haya entendido, espero que les haya servido un poquito más para aclarar el tema de los parámetros y de las referencias. Ahora bien, nos estaremos encontrando en un próximo video y aclarando más cosas de Ruby. Suscríbanse para próximas ediciones. ¿Sí? Nos vemos.